Bueno, a ver ahora, doctor, ¿usted me escucha? A ver, doctor, ¿me escucha? Sí, hola, buenos días. Ah, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, vamos a presentarlo nuevamente. El doctor Diego Damián Canis es médico especialista en cardiología, médico especialista en medicina aeronáutica y facial, y una formación en clínica médica y cardio-oncología, y un magíster en hipertensión pulmonar. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, ahora sí. Hola, muy buenos días para toda la audiencia. La verdad que es un placer tener la posibilidad de contar un poquito el tipo de medicina que hago, de qué manera intento ayudar a los pacientes. Y bueno, Ujú. está bueno que le demos un poco de difusión a esto para que la gente que por ahí no está atravesando por un buen momento, que tiene quejas con el sistema de salud, bueno, tratar de nosotros brindarle desde la perspectiva y desde la esencia de Palpitando Salud, este, un enfoque diferente, digamos, a la atención del paciente. Un abordaje médico holístico trascendiendo la enfermedad desde una mirada empática, humana. ¿Qué significa este título? Mira, yo para responderte a esa pregunta, me quedé pensando y la pregunta que yo me hice en algún momento fue, ¿qué es lo que nos diferencia? A ver, ¿quiénes somos? Mirarnos quiénes somos y me parece que lo importante es poder diferenciar qué nos diferencia a un médico de un paciente enfermo o qué diferencia a un paciente enfermo de un médico. Entonces me parece que la respuesta ahí está en que en realidad, encauzando un poquito la respuesta a la pregunta que me estás haciendo, me Ujú. parece que el médico tiene un saber científico, ¿sí?, que puede ayudar al paciente y el paciente está atravesando un padecimiento que necesita ayuda desde la perspectiva de un profesional de la salud. Sí. Porque está sufriendo, está atravesando por un dolor y muchas veces eso hace que el contexto de ese paciente sea difícil. Entonces, entender el término holístico como una construcción, como una realidad de cada paciente, como un todo biopsicosocial, que Ujú. no es lo mismo y es diferente a considerar la sumatoria de las partes, ¿sí? Yo creo que Sí. uno tiene que abordar a un paciente de manera global y no reducirlo a un órgano enfermo. Por esto que esta perspectiva de enfocar a un paciente desde una perspectiva biopsicosocial emocional es mucho más, eh, es más exacta y me parece que permite delinear y entender lo que le pasa al paciente de una mejor manera que cuando uno lo subdivide al paciente. Es un órgano Ujú. enfermo, un corazón, un pulmón, un riñón. Entonces, de hecho, si no recuerdo mal, desde el punto de vista histórico, la palabra holística nace en el año 1996 de Jean Christian Smuts, donde justamente lo que diferenciaba era que no era lo mismo el todo que la sumatoria de las partes. Y me parece Sí. que, digamos, yo lo que hago es una medicina basada en la evidencia, pero aplico este concepto y realmente siento que los pacientes se sienten más contenidos, se sienten que están abordados desde una perspectiva diferente. A veces tenés un paciente que viene y te dice, mira, doctor, me pasa esto, y a veces necesita ser escuchado, y a veces los médicos a determinadas cuestiones no le damos la importancia que merece el relato del Claro. paciente. Y Sí. creo que todos en algún momento hemos incurrido, digamos, en ese error, pero bueno, yo estoy tratando, digamos, de hacer, digamos, un compilado de situaciones que me han pasado con los pacientes, de ir corrigiendo ese tipo de atención que en algún momento he tenido y poder hoy brindar este tipo de atención que me parece muy interesante y que la verdad veo que al paciente lo ayudas porque lo contenés, aparte tratás la patología que tiene el paciente, cómo se puede tratar, cuando no, Ujú. pero es fundamental Sí. también el acompañamiento, o sea, holístico involucra incorporar toda la sapiencia médica que uno tiene desde la medicina basada en la evidencia, pero también implica esto de considerar el aspecto psicológico, el aspecto emocional, Sí. el contexto social. Entonces, son muchas cosas que hay que contemplar a la hora de hacer este tipo de medicina integradora. Claro. Y justamente Ayer usted me comentaba un poco, entre tantas cosas que hablamos tan interesantes, eso de recibir a un paciente que tiene sus afecciones, su cuestión psicológica, su pesar por su enfermedad, la patología que traiga.
y no tratar eso solo, ¿no? Es un Sí, individuo que sufre, que siente, que piensa sí, que el sí. mundo se le puede acabar al otro día y está bueno que el médico pueda ponerse en esa situación. Vos sabés que en realidad un punto de inflexión que yo tuve en mi carrera como médico, yo trabajé y bueno, actualmente sigo, hago algunas guardias ahí en el Instituto Alexander Fleming, también estuve haciendo cardio-oncología, que ya no estoy haciendo más, ¿sí? Ujú, Entonces me llegaba un paciente oncológico que de pronto había sido progresado a múltiples líneas de quimioterapia, y muchas veces ese paciente venía enojado, ese paciente venía frustrado, ese paciente venía triste, vos le mirabas los ojos y tenía los ojos que estaban carentes de brillo, estaban llenos de tristeza, estaban llenos de melancolía. claro, Entonces, eso a mí me tocó mucho como ser humano, porque más allá de que soy médico, soy un ser humano, y por eso me parece importante, porque en definitiva lo que yo quise tratar de llevarle a la audiencia como concepto cuando dije, ¿qué nos diferencia al médico y a un paciente? En realidad los dos somos humanos, con la diferencia que uno está atravesando un dolor y el otro tiene un conocimiento que lo puede ayudar. Ahora depende cómo instalemos esa ayuda, ¿sí? Y cómo contemplemos a ese paciente, va a cambiar el resultado que tengamos con ese paciente. Por eso vuelvo a repetir en esto de lo holístico, de lo integrador, de lo abarcativo, de lo contemplativo, de no ser reduccionista y no ver que tenemos delante nuestro un paciente con insuficiencia cardíaca y nada más. Hay algo más claro. siempre que tenemos que ver. Exacto, exacto, totalmente. La comprensión del paciente es un punto tan importante, ¿no? No es cuestión simplemente de decir, aquí tiene la medicación, su patología está lo cual, chao, gracias, hasta luego. La Y verdad créeme que que, es, sí, 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 y créeme que realmente esta experiencia que he tenido con los pacientes oncológicos, realmente es como que vos si ese día tenés un mal día y te pasaron cosas feas, cuando te llega un paciente tenés que cambiar la cara, tenés que eh, generar otra realidad para ese paciente, porque ya bastante tiene con su pesar, con su dolor, claro. con su tristeza, con que su vida no está siendo como era de pronto hace 2 meses atrás. Entonces me parece que por ahí eso lleva a que el paciente cuando nota que vos sos diferente en ese sentido, pero no que lo haces por interés, porque yo lo hago, esto para mí tiene que ver con mi esencia. Por eso que hice digamos, la aclaración de lo holístico con la medicina basada en la evidencia. Esto no es algo que yo inventé, digamos, es algo que traté de ir recopilando, sedimentando en mi acto médico y que realmente empecé a darme cuenta de que realmente da muy buenos resultados. Ujú. Doctor, ¿qué es palpitando salud? Palpitando Salud justamente es un emprendimiento médico que nace justamente de la necesidad a partir de evidenciar en este tiempo. Yo creo que la pandemia ha sido un punto de inflexión, porque lo que yo he notado, pero esto es una opinión personal, Ujú, no es una opinión científica, es personal, clara la diferencia, sí. lo que he notado es que la medicina está automatizada. Es como que el médico tiene que ver un montón de pacientes y la realidad que tenés poco tiempo para verlo, entonces en ese poco tiempo realmente uno no puede ser integrador. Es como que vos vas al síntoma del paciente, tratás de compensarlo y después tiene que el paciente fluir hacia otro lugar. Entonces, y a mí lo que no me gustaba era justamente esto de ver de manera así compulsiva un paciente cada 15 minutos, Claro. porque yo sentía que no le estaba dando una real solución. De pronto El lo sistema lo compensaba. empuja a uno a eso, ¿no? A Eso, ustedes los empuja el yo creo que, sistema. yo creo que sí, es un poco es el sistema. Entonces, cuando uno no se siente cómodo, yo en realidad tenía 5 años y yo quería ser médico, siempre digo que vengo de una familia muy humilde y lo cuento con mucho orgullo, ¿sí? Yo soy del interior de un pueblo que se llama Santa Isabel, está en la provincia de Santa Fe, en el sur de Santa Fe, en el departamento General López. Ya hace desde el 2012 que estoy viviendo acá en Buenos Aires. Yo me recibí de médico en la Universidad Nacional de Rosario. Después ingresé acá en la Fuerza Aérea con un cargo militar que era primer teniente. Ahí hice la residencia de Medicina Aeronáutica y Espacial y en esa residencia hice mi formación en clínica médica, ¿sí? Ujú, De 3 años. Así que bueno, entonces me parece que también ese es el tema, ¿no? Ver cómo uno
puede ponerse un poco en el lugar del enfermo y tratar de brindarle no solamente las herramientas médicas, sino la contención que ese paciente necesita. Obviamente que se necesita tiempo, porque en la Sí. atención que yo le doy a un paciente no puedo decirle, mira, te veo en 15 minutos porque es poco probable, pues le tengo que mirar todos los estudios, tengo que Ujú. interrogarlo, me tiene que contar, y de pronto capaz que te dice, no, lo que pasa es que hace 6 meses que se me murió mi mamá y la verdad es que no me pude reponer más y a partir de eso me empieza a pasar esto. Entonces uno tiene que ir, digamos, como yo digo, hay que empezar a construir el rompecabezas de lo que le Ujú. está pasando a ese paciente. Y en las consultas tradicionales que todos estamos acostumbrados, tanto médico como paciente, me parece que es mucho más difícil reconstruir eso. Pero eso se puede dar solamente en el ámbito de un consultorio privado, ¿no? Porque, a ver, en una clínica, sanatorio, hospital, donde es tanta la vorágine, es muy difícil eso, ¿no? Porque te apura la administrativa, te apura este, te apura aquel, es muy complejo eso, ¿no? La verdad que sí, Jorge, sí, tenés razón en eso, por eso que yo lo estoy ya palpitando salud, justamente la idea que tiene es hacerlo de manera privada, pero no por una cuestión comercial, es por una cuestión de poder brindarle al paciente esa atención que Sí. nosotros sabemos que tiene buen resultado, en donde nosotros, aparte a mí me gusta explicarle lo que le pasa al paciente, ¿sí? Porque de pronto viene un paciente y, porque generalmente lo que yo he notado, que muchos pacientes dicen, no, porque fui al médico, me indicó esto, no sé para qué me lo indicó, no sé lo que tengo, muchas veces me ha pasado pacientes que me han contado que van por cefalea y me dicen, no, terminé con diagnóstico de infección urinaria, pero ¿cómo si vos fuiste por cefalea? ¿Para qué te piden un seguimiento? Yo pienso que todos los estudios que los médicos pedimos tienen que estar concertados y tienen que estar avalados por un cuadro clínico del paciente, no hay que pedir para ver qué encontramos, porque cuando nosotros pedimos, no sabemos lo que buscamos, después tampoco sabemos lo que encontramos, entonces me parece que hay que ser un poco más mesurado en ese tipo de cosas. Ujú. Me hace acordar usted porque usted es rosarino. Soy pueblerino, soy en realidad de Santa Isabel, que es un pueblo, pero me crié, estuve casi 10 años viviendo en Rosario. Me hace acordar al doctor Jorge Giordano, que es cardiólogo también y que viene de Rosario. Y tienen Mirá una vos, tonada similar. Ayer cuando hablaba con usted me parecía que estaba hablando con el doctor ¿de Jorge verdad? Giordano, también cardiólogo, sí, de la Universidad de Rosario. Mirá vos. Bueno, doctor, sabemos que tiene que partir para iniciar su jornada laboral, no Sí, queremos no. robarle más Tengo, si tiempo. querés, un par de minutos más, si me querés preguntar de algo más, si por ahí te llevo alguna pregunta de No, la no, audiencia, que lo que usted quiera decir con respecto al tema que hemos propuesto, a la atención del paciente, el concepto integral, la verdad que eso es lo más importante de la charla. sí, sí. Y aparte, me parece también, digamos, el nivel de entendimiento que uno tiene que tener del paciente, uno lo puede dividir digamos, en un nivel, no quiero hablar, digamos, en términos médicos científicos, porque me parece que la apuesta de esta entrevista es a que la gente nos conozca, Claro que a que la gente conozca que hay una forma diferente de atender. Qué rico, ¿te estás tomando un mate? sí, señor, sí, Pero señor. lo felicito. Esa es bien argentina, es bien nuestro esa, ¿no? Así, bueno, Claro, como te fundamental. contaba, hay niveles de entendimiento de este proceso que son lo que es el nivel general, nivel particular y nivel singular. Entonces uno a veces tiene que interpretar un todo, después una parte de ese todo para recién después llegar y entender el nivel singular de lo que realmente le pasa a ese paciente. Por eso que a veces yo creo, y también en algún momento me ha pasado, porque también uno tiene que reconocer los errores que también tuvo, porque si yo te cuento solamente las cosas buenas que tengo y no te cuento que también he cometido errores, la gente por ahí puede pensar que uno quiere dar un mensaje y no, y la verdad que yo creo que de los errores uno aprende, y también hay cosas que cuando uno las hace bien también te marcan y vos sabes que ese es el camino siempre. El Ujú. tema que a veces como la medicina está tan subespecializada, entonces por ahí alguien se dedica exclusivamente a hígado o a un órgano en particular, justamente caemos en esto de
pensar que una parte del todo es lo mismo que la sumatoria de cada una de esas partes. Y ahí es cuando me parece que dejamos de entender el proceso fisiopatológico, es decir, cómo se empieza a gestar esa enfermedad en el paciente y perdemos las aristas de entendimiento y de atención de ese paciente. Esto de no tener al médico en un pedestal cuando en la consulta el paciente necesita empatía y no que el médico le marque que hay una distancia enorme entre el Sí, médico y el paciente, ¿no? Eso ocurría antes y no todos los profesionales, ¿no? Pero hoy cada vez menos, por suerte, pero me parece que es importante. sí. Jorge, en realidad lo que vos estás hablando, si no te interpreto mal, vos estás hablando del modelo médico hegemónico que imperaba Ujú. hace algunas décadas atrás, donde el médico era una figura todopoderosa, ¿sí? Que solamente se abocaba a un órgano enfermo y descuidaba estos aspectos que son tan importantes para entender también lo que le pasa al paciente, ¿sí? Totalmente, Y me totalmente. parece que el paciente lo que necesita es no tener a un médico que está en el cielo, es decir, como que está en una posición muy superior y el Ujú. paciente está abajo. A mí me gusta que el paciente sienta que está a la misma altura que yo, con la diferencia que yo tengo que identificar el dolor y el proceso patológico que tiene para poder tratarlo y abarcarlo de manera integral, ¿sí? Y el paciente tiene, para poder confiar en mí, tiene que sentir que yo soy uno más que ellos, pero que tengo un conocimiento que lo puedo ayudar. Me parece que Exacto. ahí estamos desglosando un poco todo este tema que obviamente da para mucho tiempo, pero bueno, la verdad que me Lo, interesaba que conozca un poco la propuesta de Palpitando Salud. Mi nombre, como les conté, es Diego Cani, también lo estoy haciendo con un colega que en este momento no está, así que bueno, yo estoy como único vocero, que es el doctor David Ramos. Doctor, le agradezco mucho este contacto, vaya tranquilo a iniciar su jornada laboral y hasta muy prontito, ¿le parece? Yo te agradezco, Jorge, a vos Por por darme favor. la posibilidad de que la gente que estuvo escuchando conozca un poco el tipo de medicina que nosotros queremos hacer y cada vez más, porque Ujú. sentimos que cuando un paciente viene y te dice, doctor, la verdad que usted me cambió la vida, créeme que no hay dinero, no hay título, no hay nada que te pague la sonrisa de ese paciente que hace un tiempo No, atrás vos lo veías que me estaba imagino. sufriendo y le estaba pasando mal. Entonces, yo creo que eso es lo que a mí me motiva y me motoriza a seguir este camino. Así que, sí, te escucho. No, 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 doctor, simplemente le iba a saludar, tenemos que ir a la pausa, así que nada, gracias por haberme atendido. No, gracias a todos, gracias a vos, Jorge, por la posibilidad y bueno, un saludo a toda la audiencia. Cualquier cosa, les puedo dejar el teléfono para que la Sí, gente me sí, sí, llame. cómo no, sí, sí. 11 590 578 60, así que cualquier consulta me puede llamar y si no, el Instagram profesional que tengo es @palpitandosalud, ahí nos pueden hacer todas las consultas que necesitan y vemos de qué forma lo podemos evaluar y que puedan conocernos y bueno, y ver si realmente somos la opción que están necesitando en medicina. Doctor Canil, fortísimo abrazo. Eh, un saludo grande para vos y el mejor día. Y si no te veo, que comiences el 2023 de la mejor manera. Y Lo muchos mismo para éxitos, usted, porque ¿eh? la verdad que es muy Gracias, lindo lo que doctor. haces, porque estás Gracias. difundiendo lo que hacemos los profesionales en diferentes áreas. Y la verdad que eso yo lo valoro un montón. Alguien Bueno, que le dé un poco de importancia a lo que hacemos los médicos. Así que muchas la, la, gracias. la importancia total, todos los profesionales de la salud. Fortísimo abrazo, doctor. Gracias. Listo, Jorge, que tenga buenos días. Ahí estuvo con nosotros el doctor Canín, Diego Damián Canín, en una temática súper interesante, un abordaje, no digamos distinto, un abordaje humano, humano del paciente, ¿no?